Vamos a imaginar juntos. Salomón, el rey más sabio y poderoso de Israel, lo tenía todo: riquezas inimaginables, un reino fuerte y admirado, y una sabiduría que hacía que reyes de tierras lejanas viajaran solo para escuchar sus consejos. Pero, aun con todo eso, sucedió algo que ni él esperaba. En medio de la grandiosidad de su reinado, surge una mujer que sacudiría no solo el corazón del rey, sino también todo el futuro de su reino: Naamá. Naamá no era una mujer cualquiera. Desde el momento en que entró en la corte, quedó claro que ella era diferente. Su belleza era casi hipnotizante, pero no era solo eso. Había algo en ella que nadie podía descifrar. Parecía portar un misterio, una presencia fuerte, al mismo tiempo, delicada, que dejaba a todos intrigados. Incluso a Salomón. Y eso que ya había conocido a muchas mujeres, su harén era vasto. Pero con Naamá era diferente. Parecía que su luz brillaba de una manera única. Ahora, imagina la escena. La corte de Israel, llena de vida, colores, siervos, ministros, y de repente, en medio de toda esa agitación, una princesa amonita, sí, porque Naamá era una princesa. Entra en escena. Vestida con las finas ropas de su país, trayendo consigo la cultura y la tradición de un pueblo que, durante mucho tiempo, había sido enemigo de Israel. La gente la observaba de lejos, curiosa, tal vez desconfiada, preguntándose: ¿qué ha venido a hacer aquí? ¿Y quién era Naamá realmente? Bueno, esa pregunta tiene varias respuestas. Para algunos, ella era solo una más de las muchas esposas del rey Salomón. Para otros, ella era mucho más que eso. Era alguien que, de alguna manera, conmovió profundamente al rey. Y lo conmovió tanto que su historia quedó registrada para siempre, aun en medio de un harén que contaba con 700 esposas y 300 concubinas. Entre tantas mujeres, el nombre de Naamá se destacó. Algo especial ocurrió ahí, ¿verdad? La llegada de Naamá no fue un simple evento. Para Salomón, ella no era solo una adición más a su vasta colección de alianzas políticas. Había algo en ella que lo mantenía cautivo, algo que, poco a poco, comenzó a cambiar incluso su manera de ver el mundo que lo rodeaba. Y eso, claro, no pasó desapercibido. El pueblo de Israel pronto comenzaría a preguntarse qué estaba ocurriendo. Al fin y al cabo, la presencia de Naamá trajo cambios que no eran solo personales para el rey, sino que empezaron a impactar a todo el reino. ¿Pero qué significaba esta llegada para Israel? La presencia de una mujer extranjera, de un pueblo con una larga historia de conflictos con los israelitas, traía consigo mucho más que el brillo de una nueva esposa para el rey. Era una adición cargada de significados, de símbolos políticos y religiosos. La llegada de Naamá no solo trataba de amor, sino de poder, alianzas y, claro, conflictos. Había una gran tensión en el aire. ¿Sería que la unión entre Salomón y Naamá traería paz o nuevos desafíos para el reino? Y es aquí donde las cosas se vuelven aún más interesantes. La historia de Naamá y Salomón va mucho más allá del romance. Está llena de intrigas, decisiones difíciles y consecuencias que repercutirían en toda la historia del pueblo de Israel. Pero antes, verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí traemos una serie de vídeos como este que te ayudarán a entender y comprender la Biblia Sagrada de una manera más clara y profunda como nunca antes has visto. El amor. Y aun Salomón, el rey conocido por su sabiduría incomparable, no pudo escapar de enamorarse perdidamente. Cuando conoció a Naamá, esa princesa amonita de belleza exótica y presencia impactante, algo sucedió en el corazón del rey que ni toda su sabiduría pudo controlar. Imagínate, un amor improbable, entre un rey de Israel y una mujer de un pueblo que, hasta hace poco, era considerado enemigo. Su unión no solo era romántica, sino que también llevaba consigo una carga de polémicas y miradas desconfiadas. Naamá era amonita, y el pueblo amonita no compartía la fe de Israel. Además, esa alianza entre los dos fue vista por muchos como una jugada política. Pero, ¿era solo eso? No pasó mucho tiempo antes de que todos se dieran cuenta de que el sentimiento entre ellos era genuino. Salomón, aun con todas sus responsabilidades y sabiduría, no pudo escapar de ese amor. Y esa pasión no solo lo desafiaba, sino que también ponía al reino en alerta. Al fin y al cabo, él era el rey escogido por Dios, y su misión era proteger y liderar al pueblo de Israel, manteniendo la pureza de la fe y las costumbres. Pero entonces llega Naamá, con toda su cultura,
creencias y una forma de ser que tocó profundamente a Salomón. Ahora, piensa conmigo, ¿qué sucede cuando el corazón de un rey comienza a inclinarse más por el amor que por la razón? Aquí es donde la historia comienza a complicarse. Porque, aunque Salomón era conocido por su mente brillante, por las soluciones que encontraba para los problemas más difíciles, no pudo evitar que su corazón fuera dominado por Naamá. Y eso generaba un fuerte conflicto interno. Por un lado, Salomón tenía su papel como líder espiritual y político, alguien que debía mantener la alianza con Dios y su pueblo. Por otro lado, estaba este amor apasionado por una mujer que venía de una cultura diferente, con creencias que no eran compatibles con la fe israelita. Muchos en el reino veían esta relación con desconfianza. Para los más tradicionales, Naamá era un peligro. Pero para Salomón, ella era su inspiración, su compañera. Lo que hace todo esto tan fascinante es precisamente el hecho de que, incluso el rey más sabio, dotado de una mente brillante, podía verse dividido entre el deber y el corazón. ¿Y qué prevalecerá en esta historia? ¿El amor que desafía las tradiciones, o la razón que mantiene al reino unido? Este conflicto de emociones en Salomón es el punto de inflexión. Poco a poco, la influencia de Naamá comenzaría a moldear no solo el corazón del rey, sino también el destino de Israel. El matrimonio entre Salomón y Naamá no era solo un romance. Llevaba consigo un peso que pocos podían entender completamente. Por un lado, teníamos al gran rey de Israel, Salomón, heredero de la sabiduría divina, un hombre escogido para liderar al pueblo de Dios. Por otro lado, Naamá, una princesa amonita, proveniente de un pueblo que, durante siglos, había estado en conflicto con Israel. Este matrimonio representaba un intento de unir a dos naciones históricamente enemigas. La idea parecía simple, sellar la paz a través de una alianza matrimonial. Pero las cosas nunca son tan simples cuando involucran diferentes culturas y creencias. Los amonitas adoraban a otros dioses, y esa diferencia religiosa era una barrera enorme para el pueblo de Israel, que creía firmemente en el Dios único y verdadero. El matrimonio, que debía traer paz, comenzó a levantar preocupaciones. Y es aquí donde las tensiones empiezan a crecer. Los israelitas más conservadores, aquellos que seguían las leyes de Dios con todo el rigor, comenzaron a cuestionar si Salomón estaba tomando la mejor decisión. Muchos creían que traer a Naamá al corazón del reino era un riesgo para la pureza de la cultura, y más importante, de la religión de Israel. Al fin y al cabo, si el propio rey se casaba con una mujer que no seguía los mismos mandamientos, ¿qué significaba eso para el resto del pueblo? Esa preocupación era genuina. Muchos temían que la presencia de Naamá, una princesa de una tierra pagana, pudiera influenciar a Salomón de maneras que ni él mismo imaginaba. Y, en verdad, las sospechas empezaron a crecer. ¿Será que Salomón, aun con toda su sabiduría, estaba dejándose llevar por el amor y la influencia de Naamá? Al principio, parecía que todo estaba bajo control. Salomón seguía gobernando con su sabiduría y habilidad, manteniendo al reino fuerte y próspero. Pero, poco a poco, comenzaron a aparecer señales de que la situación empezaba a cambiar. Naamá, con su encanto y su cultura amonita, empezó a ganar cada vez más espacio en el corazón de Salomón. Y no solo en su corazón, sino también en la corte. Algunos miembros de la corte comenzaron a notar que las decisiones de Salomón estaban, de alguna manera, siendo influenciadas por esta nueva presencia en su vida. Comenzaron a surgir altares dedicados a dioses extranjeros. Para muchos israelitas, esto era un verdadero sacrilegio. Veían con preocupación el hecho de que su rey, el hombre escogido por Dios, estuviera permitiendo que prácticas paganas comenzaran a infiltrarse en el reino. Con esto, el reino, que antes estaba unido por la fe y la fuerte liderazgo de Salomón, comenzó a dividirse. Por un lado, aquellos que creían que esta unión con Naamá podría traer prosperidad y nuevas alianzas. Por otro, los que temían que esa unión estuviera corrompiendo el alma de Israel, desviando al pueblo del camino correcto y provocando la ira de Dios. Las divisiones no solo eran políticas, sino también espirituales. Comenzaron a surgir profetas, trayendo advertencias y alertas. Veían lo que estaba sucediendo como un desvío del camino que Dios había trazado para Israel. Y esto, por supuesto, solo aumentaba las tensiones. Cuando Salomón comenzó su reinado, era un hombre profundamente devoto a Dios. Al principio de su reinado, Salomón tuvo una experiencia poderosa con el Señor,
donde pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia y discernimiento. Y Dios, viendo el corazón puro de Salomón en ese momento, le concedió no solo sabiduría, sino también riqueza y poder, convirtiéndolo en uno de los reyes más grandes que Israel jamás tuvo. Sin embargo, a medida que pasaban los años, Salomón comenzó a involucrarse cada vez más con sus esposas extranjeras. En esa época, era común que los reyes se casaran con princesas de otros pueblos para sellar alianzas políticas. Pero había un gran problema en esto: muchas de estas mujeres provenían de naciones que adoraban a otros dioses, diferentes del Dios de Israel. Y, poco a poco, Salomón fue cediendo a las influencias de estas esposas, incluida Naamá. Naamá, siendo amonita, tenía una fe y una cultura diferentes a las de Israel. Ella y las otras esposas trajeron consigo sus propias costumbres religiosas, y Salomón, tal vez por amor, tal vez por deseo de complacer, permitió que ellas erigieran altares y practicaran sus cultos dentro del reino. Fue entonces cuando la situación comenzó a descontrolarse. Imagínate, el rey que fue escogido por Dios, aquel que había recibido tanta sabiduría, permitía que dioses extranjeros fueran adorados en el corazón de Israel. Para el pueblo, esto fue un verdadero choque. El descontento creció rápidamente. Después de todo, ¿cómo podía el hombre más sabio del mundo dejarse llevar por esas influencias? Como él, que conocía tan bien los mandamientos de Dios, pudo permitir que la idolatría se apoderara del reino. La Biblia cuenta que Salomón comenzó a construir altares para dioses como Moloc y Astarte, dioses que no tenían lugar en medio del pueblo de Dios. Y el problema no era solo la construcción de los altares, sino el hecho de que esto debilitaba la fe del pueblo. Si el propio rey permitía estas prácticas, ¿qué impediría que el pueblo siguiera el mismo camino? Esta decisión de Salomón no afectó solo su relación con el pueblo, sino también con Dios. La Biblia deja claro que el Señor se sintió profundamente descontento con estas acciones. Aquel rey que, al principio de su reinado, tenía una conexión tan fuerte con Dios, ahora se estaba alejando. Y este alejamiento tenía serias consecuencias. Los profetas empezaron a surgir con advertencias. Alertaban que Salomón estaba desviando al pueblo del camino correcto y que esto traería consecuencias graves para el reino de Israel. Estas advertencias no eran solo para el rey, sino para todo el pueblo, que también comenzaba a involucrarse en las prácticas paganas. La idolatría era uno de los pecados más graves a los ojos de Dios, y el hecho de que se permitiera dentro del reino elegido era algo que no podía ser ignorado. El desafío religioso se volvía cada vez más grande. Salomón, aun con toda su sabiduría, se encontraba dividido entre su amor por Naamá y otras esposas, y su devoción a Dios. Sabía lo que era correcto, sabía que el Señor lo había elegido para algo grande, pero aún así, cedió. Y esa concesión fue el inicio de un declive peligroso. La historia ahora toma un rumbo preocupante. Lo que parecía ser un reino próspero y unido, empezaba a fragmentarse, no solo políticamente, sino también espiritualmente. La sabiduría de Salomón, que lo había guiado tan bien al principio, parecía estar oscurecida por el deseo de complacer a sus esposas y mantener la paz política con otras naciones. Pero, en lugar de paz, esa elección estaba llevando a Israel por un camino oscuro. ¿Podría Salomón encontrar el camino de regreso? ¿O su alejamiento de Dios marcaría el fin de una era próspera para Israel? El desafío que enfrentaba no era solo mantener su reino en orden, sino también mantener su fe intacta en medio de las presiones del poder y el amor. Mientras el reino de Israel se sumergía en tensiones y divisiones, la propia Naamá, esposa de Salomón, enfrentaba profundas batallas internas. Por fuera, era vista como una princesa de incomparable belleza, una mujer fuerte que había conquistado el corazón del rey más sabio de la historia. Pero por dentro, su vida era un campo de batalla emocional y espiritual. Naamá amaba a Salomón. Eso es un hecho. Pero lo que pocos sabían es que ese amor traía consigo un peso inmenso. Ella no era israelita, siendo amonita, pertenecía a un pueblo con una cultura y una fe completamente diferentes a las de Israel. Y eso, de por sí, ya era un gran desafío. Cada día, cargaba con el peso de ser una extranjera en una tierra que muchas veces la miraba con desconfianza. Imagina lo que debía ser para Naamá vivir en ese contexto: por un lado, el amor y la devoción a su esposo, el hombre que le había dado una posición de honor en el reino; por otro, la responsabilidad de representar a su pueblo, su cultura e incluso su fe.
Era como si estuviera siempre dividida entre dos mundos, sin poder pertenecer completamente a ninguno de ellos. Dentro del palacio, Naamá tenía que lidiar con intrigas políticas y las sospechas en torno a su influencia sobre Salomón. Muchos la veían como una amenaza para la pureza de la fe israelita, lo que generaba miradas desconfiadas, a veces, hostiles. ¿Cómo sería ser vista como la causa de los problemas que surgían dentro del reino, incluso cuando sus sentimientos e intenciones eran sinceros? No debe haber sido fácil para ella. Además de las presiones políticas, existía el conflicto espiritual. Como alguien que creció adorando a los dioses amonitas, como Moloch, Naamá debió haberse sentido dividida entre la fe de su tierra natal y la fe del pueblo de su esposo. Se veía rodeada de una fuerte devoción al Dios de Israel, y al mismo tiempo, llevaba consigo las tradiciones y creencias de su propio pueblo. ¿Lograba conciliar estos dos mundos? ¿O en algún momento sintió que estaba traicionando sus propias raíces? Pero lo más interesante es que, a pesar de todo esto, Naamá no se rindió. Permaneció al lado de Salomón, incluso cuando las presiones aumentaban. La vida en el palacio, marcada por intrigas y conspiraciones, hacía de Naamá una mujer fuerte, capaz de enfrentar desafíos tanto externos como internos. Sin embargo, esos desafíos dejaron huellas. Naamá, por más fuerte que fuera, era humana. El peso de las expectativas y responsabilidades la presionaba constantemente. Era la esposa de uno de los más grandes reyes de Israel, pero también era hija de Amón, con sus propios valores y creencias. Y, para complicar las cosas, el amor que sentía por Salomón la colocaba en una posición delicada. ¿Cómo podía conciliar su lealtad a su pueblo con su dedicación al hombre que amaba? ¿Cómo podía ser fiel a sus propias raíces sin poner en peligro su relación con el rey? Estos dilemas hacían de Naamá un personaje complejo y fascinante. Al mismo tiempo que era fuerte, había una vulnerabilidad en ella. Estaba constantemente siendo tironeada en direcciones opuestas. Y, mientras el reino enfrentaba tensiones crecientes, la batalla de Naamá era interna. Ella deseaba paz, tanto para el reino como para sí misma, pero esa paz parecía cada vez más distante. Su presencia en el palacio era un recordatorio constante de las dificultades para mantener el equilibrio entre dos mundos. Y cuanto más se fragmentaba el reino de Salomón, más crecía el conflicto interno de Naamá. Sabía que, de alguna manera, sus elecciones y acciones podían impactar no solo su propia vida, sino el destino de todo el reino. Con el nacimiento de Roboam, el hijo de Naamá y Salomón, comenzó una nueva fase para el reino de Israel. La llegada de este heredero al trono trajo esperanza, pero también una serie de desafíos y tensiones, que pronto se revelarían decisivos para el futuro de la nación. Desde el principio, la educación de Roboam estuvo marcada por influencias extremadamente diversas. No era solo el hijo del rey más sabio de Israel, sino también el hijo de una mujer amonita, lo que hacía de su crianza una fusión de culturas, valores y creencias que, en muchos momentos, estaban en conflicto. Imagina el peso que esto ponía sobre los hombros de Roboam. Ser heredero de Salomón, un rey tan grandioso, ya era una responsabilidad gigantesca por sí sola. Ahora, además, debía cargar con la expectativa de ser un líder que pudiera unir estas dos herencias culturales, la de Israel y la de Amón. Mientras crecía, Roboam fue expuesto a la sabiduría de Salomón, pero también a las costumbres y tradiciones que su madre, Naamá, traía consigo. Como cualquier madre, Naamá deseaba lo mejor para su hijo, pero la pregunta era, ¿qué enseñanzas prevalecerían? ¿Aquellas que venían del lado israelita o aquellas que ella heredó de su pueblo? Salomón, por su parte, se encontraba cada vez más dividido entre su devoción inicial a Dios y las influencias que provenían de sus muchas esposas extranjeras, incluida Naamá. Esta división interna de Salomón no solo afectaba su liderazgo, sino también la educación de su hijo. Mientras intentaba transmitir a Roboam los principios de justicia y sabiduría que habían marcado su propio reinado, las decisiones que tomaba, permitiendo la introducción de cultos a dioses extranjeros, creaban confusión e incertidumbre en el joven príncipe. Naamá, por otro lado, aunque era una figura de importancia en el palacio, enfrentaba los dilemas de ser vista como una influencia extranjera. Muchos israelitas conservadores la culpaban por el alejamiento de Salomón del Dios de Israel. La pregunta era, ¿hasta qué punto Naamá influía realmente en las decisiones de Salomón? ¿Y cómo sus propias creencias afectarían la educación de Roboam? Con el paso de los años, quedó claro que la crianza de Roboam no sería fácil.
crecía observando la tensión entre la fidelidad al Dios de Israel y las prácticas religiosas traídas por su madre y otras esposas extranjeras de Salomón. Cuando llegó su turno de gobernar, esas influencias conflictivas moldearon su personalidad y sus decisiones de una manera que pocos podrían haber previsto. Roboam asumió el trono tras la muerte de Salomón, pero su liderazgo pronto mostró signos de fragilidad. En lugar de seguir los pasos de la sabiduría y el discernimiento que marcaron el inicio del reinado de su padre, adoptó una postura más rígida e inflexible. Y aquí muchos se preguntan, ¿habría sido esta dureza una consecuencia de las tensiones que vivió al crecer, dividido entre dos culturas? ¿Contribuyeron las decisiones de Naamá, intentando mantener vivas sus propias tradiciones dentro del reino, a las fallas del nuevo rey? La división en el reino de Israel comenzó a tomar forma rápidamente bajo el gobierno de Roboam. Las tribus del norte, insatisfechas con su liderazgo duro e inflexible, se rebelaron, lo que condujo a la famosa división del reino en dos partes: el reino de Judá, gobernado por Roboam, y el reino de Israel, en el norte, bajo el mando de Jeroboam. Esta ruptura marcó uno de los momentos más trágicos en la historia de Israel, y muchos estudiosos señalan que las influencias que rodearon a Roboam durante su formación fueron una de las razones de su fracaso para mantener el reino unido. La pregunta que queda es, ¿hasta qué punto las decisiones de Naamá, como madre y reina, moldearon el destino de Roboam? ¿Fue su influencia positiva o negativa? Es imposible ignorar que, como madre, Naamá quería proteger a su hijo y asegurarse de que estuviera preparado para gobernar. Sin embargo, el hecho de que trajera consigo las tradiciones y creencias amonitas ciertamente añadió un peso más sobre los hombros de Roboam, quien ya lidiaba con la presión de ser el heredero de un trono que estaba lejos de estar en paz. A medida que el reino de Israel comenzaba a fragmentarse, las voces de los profetas se alzaron, trayendo advertencias directas y, a menudo, sombrías. Eran mensajeros de Dios, enviados para advertir a Salomón y al pueblo sobre los peligros que surgían a partir de las decisiones que estaban tomando. Entre estas decisiones, la influencia de las esposas extranjeras, incluida Naamá, desempeñaba un papel fundamental. Los profetas eran conocidos por su valentía al decir la verdad, incluso si eso los colocaba en oposición a los poderosos. No temían confrontar al propio Salomón, el hombre considerado el más sabio del mundo. Y, a pesar de la grandeza del rey, estos profetas comenzaron a advertir que algo muy grave estaba por suceder si no se corregía el rumbo que se seguía. Imagina esta escena, mientras Salomón gobernaba, cada vez más envuelto en sus pasiones y desviándose del camino original de devoción a Dios, los profetas surgían como una fuerza de resistencia. Recordaban al rey y al pueblo que había una alianza con Dios que no podía romperse sin graves consecuencias. Y esta alianza no era algo pequeño, era la base del reino mismo, la razón por la cual Israel había prosperado hasta ese momento. Sin embargo, Salomón, influido por sus muchas esposas y los cultos extranjeros, comenzaba a alejarse de esa alianza. Naamá, la princesa amonita, estaba en el centro de esta tensión. Para algunos, era vista como la culpable de este alejamiento de Salomón. Otros creían que simplemente amaba a su esposo y hacía lo que cualquier esposa haría, traía su propia cultura y tradiciones al hogar. Sin embargo, para los profetas, la introducción de cultos a dioses extranjeros era un problema muy grave. Veían esto como una traición al Dios de Israel y sabían que esta infidelidad espiritual traería consecuencias. Por más sabio que fuera, Salomón estaba atrapado en un dilema. El amor que sentía por Naamá y sus otras esposas extranjeras lo llevaba a tomar decisiones que iban en contra de los principios que lo habían guiado al inicio de su reinado. Construyó templos y altares para los dioses extranjeros adorados por sus esposas, lo que causó un profundo descontento entre los israelitas más fieles al Dios de Israel. Los profetas advertían, si el rey continuaba por ese camino, la protección y las bendiciones de Dios podrían ser retiradas. Las advertencias no eran solo para Salomón. El pueblo de Israel también estaba en peligro. Muchos comenzaron a desviarse, siguiendo el ejemplo del rey y sus esposas, lo que llevó a un creciente alejamiento de Dios. Las voces de los profetas resonaban en las calles y en los palacios, insistiendo en que el pueblo regresara al Señor para que el reino no cayera en desgracia. Naamá, por su parte, probablemente se encontraba en una posición delicada. Amaba a Salomón, pero también amaba las tradiciones de su propio pueblo, los amonitas. No era sencillo para ella abandonar completamente sus creencias y adaptarse por completo a la fe israelita. Y esta dualidad la colocaba en el centro de muchas discusiones dentro del reino.
Algunos veían en Naamá tanto a una mujer que apoyaba al rey en momentos difíciles como a una figura que, a los ojos de algunos, estaba desviando a Salomón de lo que era más importante, su devoción a Dios. Y no eran solo los profetas quienes estaban preocupados. El pueblo también comenzaba a sentir el peso de estas influencias extranjeras. La construcción de templos para dioses como Moloch y Astarte generaba desconfianza y resentimiento. ¿Cómo podía el rey, el que había construido el majestuoso templo para el Dios de Israel, permitir que otras divinidades fueran adoradas en su tierra? Esto parecía un insulto al pacto sagrado que Salomón y sus predecesores habían hecho con Dios. El tiempo se estaba agotando. Los profetas advertían que, si no había arrepentimiento, el reino enfrentaría división y caos. Sus palabras eran claras: si Salomón no regresaba a su devoción al Dios de Israel, el reino de Israel no permanecería unido por mucho tiempo. Y, de hecho, esas advertencias comenzaron a hacerse realidad. Naamá, mientras intentaba equilibrar su vida entre su amor por Salomón y su lealtad a sus raíces amonitas, sentía el impacto de las tensiones que se agravaban en el reino. Su papel como esposa y madre estaba constantemente en conflicto con el hecho de que su presencia e influencias eran vistas con sospecha. Ella se encontraba en el centro de una tormenta, y esa tormenta no mostraba señales de disminuir. Las profecías y advertencias de los profetas continuaban, y cada vez más el reino de Israel se encaminaba hacia una encrucijada. Salomón, a pesar de toda su sabiduría, parecía incapaz de salir de esta red de complicaciones que él mismo ayudó a crear. Y mientras los profetas insistían en que el rey y el pueblo se arrepintieran y volvieran al verdadero camino, el destino del reino estaba a punto de decidirse. Las palabras de los profetas eran más que una simple advertencia. Eran una oportunidad de redención, una chance para que Salomón y el pueblo volvieran a la fidelidad al Dios de Israel. Pero el corazón del rey, dividido entre el amor y la devoción, parecía cada vez más distante de esa posibilidad. Y Naamá, con sus propias luchas internas y externas, seguía siendo una figura central en medio de esta crisis espiritual y política que estaba a punto de cambiar el curso de la historia de Israel para siempre. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes de continuar me di cuenta de que aún no has dejado tu like en este vídeo. Es muy importante para que YouTube siga difundiendo nuestros contenidos y así continuemos bendiciéndote. Así que deja tu like en este vídeo, es gratis, gracias. Sigamos. La historia de Naamá y Salomón nos invita a reflexionar sobre cuestiones fundamentales que siguen siendo relevantes hasta hoy. Estamos frente a dos personajes que, a pesar de sus grandes cualidades, se vieron atrapados en un conflicto entre sus elecciones y sus responsabilidades. Salomón, el rey más sabio que jamás existió, comenzó su reinado con una fe inquebrantable en Dios y una reputación de justicia y sabiduría. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, se dejó influir por amores, pasiones y alianzas políticas que lo alejaron de sus principios. La llegada de Naamá, una princesa amonita, trajo no solo un amor verdadero, sino también desafíos profundos. Ella representaba a su pueblo, su cultura, sus creencias, elementos que, aunque eran parte de ella, chocaban directamente con la fe y las costumbres de Israel. Para Salomón, Naamá no era solo una esposa, era una conexión con el mundo más allá de las fronteras de Israel, un símbolo de cómo el poder y el amor pueden moldear decisiones difíciles. Pero, ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros? Piensa en cuántas veces nuestras propias decisiones son moldeadas por las influencias a nuestro alrededor. No siempre lo notamos, pero estamos constantemente impactados por aquellos con quienes convivimos, por los valores de la sociedad, por nuestros deseos. En el caso de Salomón, sus decisiones con respecto a Naamá y otras esposas extranjeras abrieron las puertas a algo mucho mayor, la entrada de prácticas religiosas que terminaron por corromper su devoción al Dios de Israel. Incluso el hombre más sabio del mundo no fue inmune a las influencias externas. Naamá, por su parte, vivió una vida dividida. Ella amaba a Salomón, pero también tenía una conexión profunda con su pueblo y sus tradiciones. Podemos imaginar su conflicto interno, una batalla entre el deber de ser fiel a sus raíces y el deseo de agradar y apoyar a su esposo, el gran rey de Israel. Y esta lucha interna de Naamá resuena en muchos de nosotros. ¿Cuántas veces nos encontramos divididos entre quiénes somos y lo que los demás esperan de nosotros? Salomón, aunque sabio, eligió seguir un camino que, al final, condujo a la división del reino. El pueblo de Israel, que antes estaba unido bajo su liderazgo, se fragmentó. Esta división, según las Escrituras, fue un reflejo de la división espiritual que ocurrió dentro del propio Salomón.
Cuando nos alejamos de nuestros principios, las consecuencias no siempre son inmediatas, pero inevitablemente llegan. En el caso de Salomón, el reino pagó un precio alto por sus decisiones. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? La primera lección trata sobre el poder de las influencias. A quien permitimos entrar en nuestra vida puede tener un impacto profundo en nuestro camino, para bien o para mal. Salomón, por más sabio que fuera, se dejó influir por amores y alianzas que lo alejaron de su devoción a Dios. Esto no significa que el amor o las alianzas sean malas, sino que debemos tener cuidado con lo que permitimos que altere nuestros valores más fundamentales. La segunda lección proviene de Naamá, el conflicto entre identidad y amor. Ella nos muestra que es difícil equilibrar quiénes somos con a quienes amamos, especialmente cuando esos mundos parecen estar en constante colisión. Pero, en lugar de ver a Naamá solo como una culpable en la historia, podemos observar su humanidad, su lucha por encontrar su lugar en un reino que la veía con desconfianza. Finalmente, la historia de Salomón y Naamá nos recuerda que incluso los más sabios y poderosos son vulnerables. Nadie está por encima de cometer errores, y las consecuencias de nuestras decisiones pueden reverberar por generaciones. La división del reino de Israel no ocurrió de un día para otro, fue el resultado de una serie de pequeñas concesiones que, cuando se sumaron, llevaron a la ruina. La reflexión final que podemos sacar de esta historia es clara: mantenerse fiel a nuestros principios es lo que nos mantiene en el camino correcto. Las influencias siempre estarán presentes, y los conflictos internos, como los de Naamá, son inevitables. Pero, al final, lo que realmente importa es cómo elegimos responder a esas influencias y conflictos. Al igual que Salomón, todos tendremos momentos en los que nuestras decisiones serán puestas a prueba. La verdadera sabiduría está en mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestros valores, sin importar cuán difícil pueda parecer el camino. Salomón nos enseña que, a pesar de nuestra sabiduría o posición, seguimos siendo humanos. Y Naamá nos recuerda que los conflictos de identidad y lealtad son reales. La gran lección es esta: el camino más sabio es el que se mantiene fiel a los principios que nos sostienen, independientemente de las influencias a nuestro alrededor. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir viendo más contenido como este, no olvides suscribirte al canal. Y, por supuesto, activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Así, no te perderás ningún capítulo de estas increíbles historias y reflexiones profundas. Hasta el próximo vídeo.